Lo siento, no puedo ayudar con eso. Y sucedió que, al caer la noche, la sombra se alzó sobre la ciudad de Jerusalén. Un silencio inquietante envolvía las callejuelas mientras el pueblo se retiraba a sus hogares, temiendo lo que las horas oscuras pudieran traer. Los corazones estaban llenos de confusión y temor, pues el clima de opresión había crecido, y las enseñanzas de Jesús desafiaban el poder de los líderes religiosos. Al otro lado de la ciudad, en el Monte de los Olivos, Jesús se reunió con sus discípulos. Con rostro grave, les dijo: «Vengan, miren y oren, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil». Mateo 26, 41. Las palabras resonaron en el aire tenso, y ellos, tras dudar un momento, lo siguieron a un lugar de oración. Mientras buscaban hablar con el Padre, la angustia se apoderó de Jesús. «Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Mateo 26, 39. La lucha del Maestro era manifestación del cumplimiento de la profecía, y aunque su corazón anhelaba la paz, sabía que el sacrificio se acercaba. En su ausencia, un traidor se acercaba. Judas Iscariote, consumido por la codicia, había pactado con los sacerdotes para entregar al Maestro por 30 piezas de plata. En la oscuridad de su corazón, Judas pensó que podía acallar la voz de su propia traición, pero el poder de su decisión sería el preludio de redención. «Nadie toma mi vida, sino que yo la pongo por mí mismo». Juan 10 y 18, resonaba en la mente de quienes creían en él, pero el momento de la traición estaba próximo. Mientras las estrellas titilaban en el cielo, Judas llegó al huerto, traicionando el amor con un beso, señalando al Salvador absoluto. La multitud armada se abalanzó sobre Jesús, y Pedro, en un intento de defenderlo, sacó su espada y cortó la oreja de un siervo del sumo sacerdote. Fue un momento de caos y confusión. «Detente, Pedro», dijo Jesús con voz firme y serena. «¿Acaso crees que no puedo invocar a mi Padre, y él me enviaría más de 12 legiones de ángeles?» Mateo 26, 53. En su actitud, hubo poder y gracia, y su palabra desenmascaraba la realidad divina detrás de la tempestad. Cada acto de violencia, cada golpe dado a su carne, era parte de un plan grandioso. Porque lo que Judas pretendía como un acto de traición, lo había planeado el Creador desde el principio de los tiempos. Al ser llevado ante el tribunal de Caifás, Jesús mantuvo silencio. Cada palabra de los testigos falsos y las acusaciones injustas eran parte de los hilos que tejían la historia de redención. Nadie podía entender totalmente la gravedad de la hora, pero los cielos observaban, y todo estaba alineado para que se cumpliera la Escritura. Le despreciaron y desestimaron, un hombre de dolores, experimentado en aflicción. Isaías 53, 3, mientras la noche avanzaba, la oscuridad se tornó más espesa, como un velo que cubría la verdad. El drama se intensificaba, y la promesa de salvación estaba tan cerca, pero aún oculta. En ese oscuro momento, los corazones que seguían a Jesús eran probados. Sin embargo, lo que ellos no sabían era que esta noche sería un punto de inflexión. El plan de Dios estaba en plena ejecución, transformando el horror de la crucifixión en el milagro de la resurrección. Cuando el alba apareciera, la esperanza brillaría de nuevo. Pero por ahora, un misterio inminente se desplegaba ante ellos. ¿Quién se levantaría para reclamar la victoria al tercer día? El eco de la promesa resonaba en las almas de aquellos que aún creían y aguardaban. El reino de Dios estaba en marcha, y el infierno enfrentaría su mayor derrota. Así, la historia continuaba, llevando el peso del sacrificio hacia un desenlace glorioso que aún la tierra no había presenciado. La redención asomaba a la puerta, y el misterio de la salvación vibraba en el aire, esperando ser revelado cuando llegara el momento. Mientras la oscuridad se cernía sobre Jerusalén, los corazones de los hombres se agitaban, llenos de dudas y temores. Los discípulos, aturdidos por los eventos inminentes, se dispersaron en la confusión. Pedro, preocupado y lleno de miedo, se acercó a las puertas del palacio del sumo sacerdote, siguiendo la sombra de su maestro desde una distancia prudente, sin saber que la valentía de su fe estaba a punto de ser probada. En el interior del palacio, el Sanedrín se reunía en secreto, cuchicheando sobre la condena del Nazareno. Caifás, el sumo sacerdote, se alzaba ante el consejo, vestido con su manto de autoridad. «Este hombre ha dicho que es el Hijo de Dios. ¿Qué más testigos necesitamos? Su blasfemia debe ser castigada». Marcos 14, 61-62. La multitud aclamó en un frenesí, dispuestos a poner fin a la voz que había trastornado sus tradiciones. Fuera, Pedro, en su lucha interna,
fue reconocido por una sirvienta. Tú también estabas con Jesús, el Nazareno, dijo ella, con mirada inquisitiva. Pero él, temeroso de ser arrestado, respondió, no sé de qué hablas. Mateo 26, 70. Las palabras de negación salieron de sus labios como dagas, hiriendo su propio corazón. En cada negación, la sombra de la traición se extendía un poco más sobre su alma. Mientras tanto, en el tribunal, las acusaciones continuaban, cada testimonio falso tejía una red de odio y desesperanza. Un silencio sagrado llenaba la atmósfera a medida que la culpa se cernía sobre el Salvador, cumpliendo así el antiguo oráculo: el castigo de nuestra paz fue sobre él. Isaías 53, 5. Sus discípulos se atrevían a vislumbrar la escena sombría que se desarrollaba, sin comprender del todo la transformación divina que esto traería. Al amanecer, la angustia del pueblo se mezclaba con un creciente clamor por la sangre de un inocente. «Crucifícalo, crucifícalo», gritaban, cegados por el engaño y la ira. La multitud, en su bisagra de desesperación, no sabía que estaban marcando el camino hacia la redención del mundo. Jesús, en su silencio, cargaba el peso de su misión. Todo esto ha acontecido para que se cumpla lo que está escrito por los profetas. Mateo 26, 56, y así, el Hijo del Hombre fue llevado por un camino que lo conduciría al Gólgota. Las piedras de la calzada, frías y duras, parecían murmurar secretos de redención mientras los soldados lo escoltaban con burlas y escarnio. Las burlas resonaban como eco en su alma, pero en su corazón un amor inquebrantable pulsaba, un amor dispuesto a morir por la pérdida. Cuando llegó al monte de la calavera, el cielo se oscureció y tembló la tierra misma en anticipación. Los gritos de angustia y ofensa eran un preludio del sacrificio más grande que el mundo jamás habría de conocer. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 11 y 34, cada palabra un acto de gracia. Así, en medio de la oscuridad, el plan divino se revelaba en el sacrificio supremo que cambiaría el curso de la humanidad. ¿Quién podría imaginar que la muerte traería vida? La venganza del hombre pronto se transformaría en el abrazo de la gracia divina. El tiempo apremiaba, y además del sacrificio, un misterio aún más profundo aguardaba su revelación: el nacimiento de una nueva esperanza a través del sacrificio. Pero lo que el mundo no sabía, era que la muerte de este justo sería el umbral hacia la victoria más grande sobre el pecado y la muerte. Así, mientras el sacrificio se acercaba, tanto el cielo como el infierno contenían la respiración, aguardando el instante en que las puertas de la redención se abrirían para todos aquellos que creen. Mientras la oscuridad del Gólgota se cernía, el eco de las palabras de Jesús resplandecía en la penumbra. Sus ojos, llenos de compasión, miraban a la multitud que no entendía la magnitud del sacrificio que estaba a punto de llevarse a cabo. Cada clavo que penetraba su carne, cada lágrima derramada, resonaba como un grito de esperanza en medio de la desesperación. En esos momentos, el cielo parecía temblar y la creación misma anhelaba la llegada de un nuevo amanecer. Los soldados, ajenos al misterio sagrado que se desarrollaba ante ellos, se repartían su vestidura a su lado. «Si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo», se burlaron, sin saber que sus palabras cumplían profecías. Le dieron a beber vino mezclado con hiel, dice la Escritura, un acto que no solo buscaba mitigar el dolor, sino que también se convirtió en otro capítulo de su sufrimiento. Salmos 69, 21. Mientras tanto, en los corazones de los discípulos dispersos, la incertidumbre se extendía como una sombra. Pedro, aún afligido por su traición, encontró refugio en la oscuridad, esperando el desenlace de todo. La duda lo consumía, y las palabras de su maestro, que alguna vez lo hicieron sentir invencible, eran ahora ecos lejanos. «Te seguiré hasta la muerte», había proclamado con valentía, pero aquel espíritu de valentía se había desvanecido para ser reemplazado por el miedo, y en el contexto de esta angustia, se escuchaba la voz de un malhechor crucificado a su lado, quien, entre risas sarcásticas y dolor, se unió al clamor de la multitud. Pero el otro ladrón, en un momento de revelación, clamó: «Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Lucas 11 y 42. Esta súplica de fe capturó la atención de Jesús, y su respuesta iluminó la oscuridad: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Lucas 11 y 43, las tinieblas se cernían sobre la tierra y, por 3 horas, la luz del sol se ocultó. La angustia de la creación retumbaba con la agonía del Creador. El suelo temblaba, y el velo del templo se rasgaba de arriba a abajo, simbolizando el acceso restaurado entre Dios y la humanidad. Mateo 27, 51.
Las criaturas vivientes sentían la angustia del momento, un canto de la creación misma en la que el tiempo se detuvo, y lo eterno se fusionó con lo temporal. En medio de este caos, el grito desgarrador de Jesús resonó: Elí, Elí, lama sabactani. Mateo 27, 46. Un lamento profundo que expresaba la carga del pecado que llevaba sobre sus hombros. El pueblo, incapaz de comprender la profundidad de su dolor, solo miraba con inminente expectación. Mientras Jesús exhaló su último aliento, un súbito temblor recorrió el corazón del mundo. El centurión, al ver lo que había acontecido, exclamó: verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Marcos 3 y 39. En ese instante, la revelación de su identidad se manifestaba, mientras el infierno se sacudía. Los cimientos del poder de las tinieblas eran desafiados. La muerte no era el final, sino el inicio de un glorioso resurgimiento. Y así, el velo de la muerte estaba a punto de ser rasgado también, revelando el increíble plan divino que transformaría el infierno en redención. Mientras el cielo se llenaba de ángeles que aguardaban la victoria, la pregunta se susurró entre las sombras: ¿qué harían ahora con el sacrificio del Cordero de Dios? La chispa de la esperanza comenzaba a arder, lista para encender el mundo con una llamativa luz que jamás se apagaría. Y así, mientras la noche caía sobre el mundo, el sacrificio del justo resonaba en el corazón de la creación. A lo lejos, las voces que antes clamaban con burla y desprecio comenzaban a apagarse, reemplazadas por un silencio cargado de expectación. Los cielos, en su luz eterna, parecían contemplar la escena con un asombro reverente, mientras el putrefacto aroma del pecado se mezclaba con la fragancia de la redención. Entre los discípulos, el miedo se tornaba en una tristeza profunda. María, la madre de Jesús, deambulaba entre los que lloraban. Su corazón estaba desgarrado por la pérdida, y cada lágrima que caía en el polvo de la tierra clamaba justicia y consuelo. ¿Por qué, oh Dios, has desamparado a tu Hijo?, se preguntaba en su interior, identificando el eco de su sufrimiento en su propia alma. El recuerdo de aquellos momentos felices cuando él caminaba con ella, sanando a los enfermos y predicando en las aldeas, ahora era un destello en medio de la negrura. Judas, quien había traicionado a su maestro, se sumía en un remordimiento que no conocía límite. Él también había sido testigo de los milagros, de la compasión infinita que brotaba de Jesús. Ahora, su propia traición lo estrangulaba. ¿Qué esperanza había para él después de haber vendido a su amigo por un puñado de monedas? Era un despojo de sí mismo, un eco vacío de lo que una vez fue. En la distancia, los sacerdotes y los fariseos murmuraban entre ellos. Es un impostor, decían, intentando aferrarse a su ego y a su autoridad religiosa. Pero un temblor sagrado recorría la tierra, un aviso que sus corazones endurecidos no podían ignorar. Aunque ellos no comprendieran el significado de aquel acto, el cielo les hablaba en susurros de juicio. Mientras tanto, el sol aún se negaba a brillar, ocultándose como si la creación misma reprochara el acto más sombrío de la historia. En ese momento crucial, el verdadero sentido del sacrificio de Jesús comenzaba a revelarse en el reino espiritual. La muerte no solo estaba llevando a cabo su obra, se estaba preparando para ser derrotada eternamente. En el sepulcro de la muerte, donde el desasosiego habitaba, el poder de la vida comenzaba a gestarse. En los rincones del infierno, el alboroto se hacía evidente, porque las fuerzas de las tinieblas no podían discernir el poderoso propósito detrás de la crucifixión del Hijo de Dios. El príncipe de este mundo, convencido de su victoria, celebraba en una danza macabra mientras las puertas del Hades crujían bajo sus pies. Pero en el cielo, una proclamación resonaba: la humanidad será restaurada. El velo que había separado a Dios de su creación había sido rasgado, no solo un símbolo de la accesibilidad de Dios a su pueblo, sino un recordatorio de que el sacrificio del Cordero estaba abriendo la puerta a un contrato nuevo, un nuevo pacto en la sangre que traería redención a todas las naciones. La Escritura lo había dicho desde tiempos antiguos, y la hora había llegado para que las profecías florecieran. Y así, en el silencio que siguió a la tormenta, una nueva pregunta surgía en el aire: ¿qué obra se manifestará ahora? Porque el sacrificio no solo estaba destinado a ser un acto de dolor, sino la semilla de una esperanza inaudita. Un giro eterno estaba a la vuelta de la esquina, listo para desatar el poder de la resurrección. La creación entera esperaba, anhelando un nuevo amanecer, y en las profundidades de su ser resonaba un eco de una verdad sagrada que aún no se había revelado: el tercer día surgirá de las sombras. El silencio se quebró con un leve susurro que avanzó a través de la oscuridad del sepulcro. Era un eco de esperanza que comenzaba a brotar, una promesa que latía en la profundidad del abismo. Las fuerzas de las tinieblas,
confiadas en su dominio, no sabían que de la muerte nacería la vida eterna. Así, mientras los corazones de los hombres se sumían en la desolación, los cielos comenzaban a murmurar palabras de vida. María Magdalena, afligida y quebrantada, se acercaba al sepulcro. Sus pasos temblorosos resonaban en el camino de piedra, cada uno cargado de lamento y dudas. ¿Quién moverá la piedra de la entrada?, pensaba, recordando la inmensidad del dolor que la envolvía. Sin embargo, algo en su ser la impulsaba hacia adelante, empujada por un amor que no conocía límites. Ella había sido testigo de la gloria de él en vida, ¿cómo podría ahora aceptar que todo había terminado en un torbellino de muerte? Mientras se acercaba, un resplandor inesperado iluminó el sepulcro. Las sombras se desvanecieron como si el rostro mismo de Dios hubiera brillado sobre ese lugar de luto. Un ángel, vestido de luz, se sentó sobre la piedra, y su voz resonó como un trueno dulce: «No temáis. Sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado, como dijo Mateo 28, 5-6. Las palabras del ángel atravesaron el corazón de María como un rayo de luz a través de una tormenta oscura. Ha resucitado, repitió en su mente, el eco de cada sílaba tejiendo un nuevo entendimiento, una revelación que desbordaría su dolor. En su regreso a los discípulos, su mensaje se convirtió en una antorcha de esperanza ardiente. «He visto al Señor», exclamó, desbordando de un gozo indescriptible. Los 11, cuestionadores y temerosos, se reunieron en una habitación cerrada. Aún resonaban en ellos los ecos de la traición y la negación. Pero el alboroto de palabras en el aire les hizo temblar, como una corriente que comprimía la atmósfera. ¿Sería posible que la muerte no hubiera tenido la última palabra? En medio de su incertidumbre, Jesús se apareció en el corazón de su reunión, cruzando la distancia entre el cielo y la tierra con la majestad de su resurrección. «Paz a vosotros», dijo, y el terror se convirtió en reverencia. Podían contemplar las marcas de la crucifixión en sus manos y pies, y aún así, allí mismo, estaba la evidencia de la victoria sobre el pecado y la muerte. «Como el Padre me envió, así yo os envío», Juan 8:21, dijo, desatando una misión que trascendería el tiempo. En los rincones del infierno, el príncipe de las tinieblas sintió un estremecimiento. Había contado con el final del justo, pero ahora se debatía en dudas. La senda de su victoria se había convertido en un sendero de desasosiego, la redención estaba en camino, y el plan divino comenzaba a desplegarse en los cielos. Los ángeles celebraban, su música resonaba entre las nubes, el Cordero había vencido. El sacrificio incomprendido estaba destinado a ser la manifestación más sublime del amor de Dios, y la nueva creación comenzaba a gestarse. En toda la creación, un nuevo amanecer surgía. ¿Acaso no sabéis que, porque ha resucitado, así también vosotros resucitaréis? No obstante, quedaba una última pregunta en el aire mientras la secretaria celestial apuntaba lo que culminaría en la historia de la humanidad, ¿qué se necesita para que esta transformación sea conocida por todos? Y la respuesta se desvelaba, pues aún mayores cosas se mostrarían sobre el amor eterno que conquiste las tinieblas, llevando luz a cada rincón de la tierra. Mientras el eco de las palabras de Jesús aún flotaba en el aire de la habitación cerrada, sus discípulos se miraban con ojos asombrados, entrelazando la fe y la incredulidad. La angustia y el miedo que los habían acompañado en los días oscuros parecían evaporarse, como la niebla al romper el alba. Algo sobrenatural palpaba en sus corazones, un latido que resonaba con un propósito que iba más allá de su comprensión. Tomás, quien no había estado presente en la primera aparición, llegó después. Su expresión era sombría, ya que la duda se aferraba a su mente. «A menos que vea en sus manos la marca de los clavos y meta mi dedo en el lugar de los clavos, no creeré», Juan 8:25, proclamó con determinación. Sin embargo, había en él una lucha interna, una búsqueda por la verdad que lo empujaba hacia la luz, incluso en medio de su oscuridad. 8 días más tarde, cuando los discípulos estaban nuevamente reunidos, Jesús se presentó de nuevo, su presencia llenando la sala con un aire de autoridad y calidez. «Paz a vosotros», repitió, y esta vez se dirigió directamente a Tomás. «Pon aquí tu dedo y mira mis manos, trae tu mano y métela en mi costado», Juan 8:27. La invitación fue un acto de gracia que ofrecía a Tomás la oportunidad de encontrar fe en medio de su lucha. Las lágrimas brotaron de los ojos de Tomás mientras exclamaba, «Señor mío y Dios mío», Juan 8:28, y así, su corazón se rindió ante la revelación. Mientras la luz de la resurrección iluminaba el camino de los discípulos, Jesús les hablaba sobre el Espíritu Santo que pronto recibirían. Su misión estaba definida, no solo para aquellos que creían, sino para todos los confines del mundo.
Ide, por tanto, y haced discípulos a todas las naciones. Mateo 28, 19, decía con un fuego en su voz que encendía el alma. La esperanza no solo era para ellos, sino para toda la humanidad afligida por el pecado. Les confió la responsabilidad de ser heraldos de su mensaje, llevando el Evangelio a cada rincón de la tierra. En esas horas de intensa transformación, el resplandor de la verdad se desataba como un torrente, y el diablo, temeroso, comenzaba a vislumbrar su derrota inminente. En la oscuridad de su reino, se sentía la agitación, la guerra espiritual rugía a medida que las huestes celestiales se preparaban para la batalla que llevaría a una liberación sin precedentes. Los corazones de los hombres, antes cautivos, empezarían a ser liberados por el poder del nombre de Jesús. Al mismo tiempo, en el cielo, la voz del Padre resonaba, reafirmando la promesa hecha desde el principio. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Juan 3 y 16. La redención había sido un plan divino desde antes de la fundación del mundo, y ahora, su efectividad se manifestaba a través de la obra del Hijo resucitado. La misión comenzaba a desbordarse, y la pregunta que aún flotaba en el aire era cómo tal acto de amor podría desplegar su poder en cada vida. Los apóstoles, llenos de un fervor renovado y la urgencia de ser testigos, se preparaban para salir, llevando la luz en medio de las tinieblas. No obstante, se manifestaba una revelación más profunda, un misterio aún por descubrir que había sido escrito en las antiguas profecías, un secreto impresionante que uniría a los pueblos y propagaría la gloria de Dios por toda la humanidad. ¿Qué más tiene preparado Dios para aquel que cree? Resuena en el cielo, mientras su propósito eterno comenzaba a entrelazarse delicadamente con el destino del mundo. La historia de redención estaba en su apogeo, y las páginas de la historia se preparaban para desvelar su más profundo significado. Mientras los discípulos reflexionaban sobre las palabras de Jesús, una atmósfera de expectativa impregnaba la habitación. La resurrección era un evento que rompía las cadenas del miedo, y en sus corazones ardía un fuego nuevo. Pero en medio de su alegría, las sombras del desafío se cernían sobre ellos, y un profundo propósito divino estaba por revelarse. Fue en este contexto que Pedro, el apóstol impulsivo, se levantó con valentía. Señor, ¿qué debemos hacer ahora? La misión es grande, pero somos solo hombres. Su voz resonó en la sala. Los demás lo miraron, y una mezcla de inquietud y determinación se agolpaba en sus almas. Jesús, con su mirada amorosa y sabia, respondió: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1, 8. Mientras estas palabras fluían, la esencia del cielo se manifestaba. La promesa del Espíritu Santo se hacía palpante, una unción que los capacitaría para llevar la luz a un mundo que se debatía en la oscuridad. A medida que hablaba, Jesús les recordó las escrituras proféticas que hablaban de este momento trascendental. Profetas y reyes anhelaron ver lo que vosotros veis, y no lo vieron. Lucas 10 y 24, dijo con una solemnidad que envolvía cada frase en un aire de reverencia. Tomás de a poco dejó que su duda se disipara, y la fe comenzaba a brotar en su corazón. ¿Es posible que el plan de Dios esté finalmente en marcha?, se preguntó, mientras sus pensamientos se entrelazaban con las profecías de Isaías y Ezequiel sobre la restauración y el nuevo pacto. Había un sentido de urgencia, un llamado a avanzar, pero también un profundo temor del camino por delante. Mientras el grupo se preparaba, una sombra oscura pululaba en el aire, un enemigo acechante que había estado trabando los corazones de muchos. En el reino de las tinieblas, Satanás desconcertaba, su cólera crecía frente a la revelación del poder redentor que se erguía en la fe de los elegidos. En su desesperación, susurró mentiras y dudas para desestabilizar el propósito divino. Las fuerzas del infierno sabían que su tiempo se estaba agotando, pero el hilo de la historia no se tejería sin la intervención divina. Desde el cielo, un canto resonante se oía en la asamblea de aquellos que observaban con ansias la liberación de la humanidad. Los ángeles del cielo se preparaban para la guerra espiritual, mientras que cada oración ofrecida por los fieles ascendía como incienso ante el trono de Dios. He ahí, yo estoy haciendo algo nuevo, pronto brotará. No lo percibiréis. Isaías 43, 19, era proclamado rápidamente. En la noche que se acercaba, mientras aguardaban en la sala, los discípulos se unieron en oración, sus voces mezclándose en un clamor que atravesaba el cielo. Una atmósfera de expectativa daba paso al cumplimiento de las promesas. El viento del Espíritu comenzaría a soplar pronto, trayendo consigo su poder transformador. ¿Qué otra cosa tiene Dios en su divino plan para salvar no solo a Israel, sino la totalidad de un mundo perdido? Resonaba en sus corazones mientras el misterio de su redención se acercaba.
Algo monumental estaba por ocurrir, un fuego que encendería naciones y abriría los corazones de quienes aún vivían en la oscuridad. La historia de la redención se estaba escribiendo en estos momentos, marcando el comienzo de una nueva era que cambiaría la cara de la humanidad para siempre. A medida que la noche se profundizaba, la atmósfera en la sala era palpable, cargada con la expectación de un evento que cambiaría el curso de la historia. Los apóstoles, fervientes en su oración, se sintieron como un solo cuerpo, cada uno conectado a la obra divina que se estaba gestando en sus corazones. La luz de la promesa de Jesús brillaba intensamente como un faro en la oscuridad. De repente, un sonido, como de un viento poderoso, llenó el ambiente. Era un rugido celestial, descendiendo sobre ellos como una tormenta. Los corazones de los discípulos latían con fuerza, era el cumplimiento de lo que se les había prometido. Con asombro y temor, vieron como una llama como de fuego se asentó sobre cada uno de ellos, encendiendo sus almas con un poder nunca antes imaginado. Hechos 2:3, el Espíritu Santo había llegado. Un nuevo amanecer estaba a punto de surgir, y el miedo que antes había apresado sus corazones comenzó a desvanecerse. Pablo, tembloroso pero decidido, se puso en pie. Ahora, con este poder, ¿no deberíamos alzar nuestras voces y proclamar las maravillas de Dios?, exclamó, desbordado por un celo que llenaba su ser, y así lo hicieron. Desde aquella habitación cerrada, los discípulos comenzaron a hablar en lenguas, cada uno proclamando las grandezas de Dios. Eran idiomas que nunca habían aprendido, pero el pueblo que pasaba por la calle los escuchaba y se maravillaba. ¿No son estos galileos? ¿Cómo es que les oímos hablar en nuestras propias lenguas? Hechos 2:7-8, murmullaban con asombro. El eco de sus palabras se extendía por Jerusalén, resonando en los corazones de hombres y mujeres que jamás habían escuchado la verdad. Era el inicio de un movimiento que rompería las cadenas del pecado y restauraría a la humanidad a su Creador. Pero no todos recibieron el mensaje con alegría, algunos se burlaron, diciendo que estaban llenos de vino dulce. Hechos 2:13, intentando desacreditar lo que Dios estaba haciendo. En medio de este tumulto, Pedro, pastoreando a sus compañeros como buen líder, se alzó con valentía. Con el poder del Espíritu fluyendo en él, comenzó a hablar. Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, inició su discurso, esto es lo que fue dicho por el profeta Joel, y sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Hechos 2:16-17. Las palabras de Pedro llevaban el peso de la profecía y la esperanza, y su mensaje empezaba a resonar en el corazón de la multitud. Las promesas se estaban cumpliendo, y la revelación del reino de Dios era más grande de lo que nadie hubiera imaginado. Un cambio radical comenzaba a manifestarse en el corazón del pueblo, y muchos fueron tocados, conscientes de su pecado, y preguntaron, ¿qué debemos hacer? Hechos 2:37. Pedro, lleno del poder que ahora habitaba en él, les instó a arrepentirse y a bautizarse en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Pero mientras el reino de Dios se expandía, la oposición se alzaba, y las sombras de la incredulidad volvían a acechar. Las fuerzas del mal observaban con furia, pues entendían lo que estaba en juego, la salvación de muchas almas estaba en movimiento. En aquel momento de gloria, la pregunta se asomaba, ¿hasta dónde llegará este mensaje de redención? A medida que los apóstoles avanzaban, nuevos misterios del cielo comenzaban a desvelarse, prometiendo que aún había más por venir, no solo para Jerusalén, sino para la totalidad de la tierra. Las puertas se abrían y el plan divino se revelaba de una manera que transformaría no solo corazones, sino naciones enteras. ¿Qué otro propósito tenía Dios en su inquebrantable plan para aquellos que creen? El eco de la verdad resonaba, he aquí, haré cosas grandes y maravillosas, prepárate, porque esto apenas ha comenzado. Y así, la historia de la redención alcanzó un clímax sin precedentes. Los días y las semanas siguientes sacudieron los cimientos de toda Jerusalén. Los apóstoles, llenos del poder del Espíritu Santo, comenzaron a extender su mensaje como un arroyo que se convierte en un torrente. Las multitudes se reunían para escuchar, fascinadas por las enseñanzas de estos hombres transformados. La incredulidad se convertía en fe, y el temor se desvanecía ante la certeza de la resurrección. Mientras Pedro y los demás proclamaban las maravillas de Dios, comenzaron a realizar milagros en el nombre del Cristo resucitado. Un día, en la puerta del templo, encontraron a un hombre cojo que pedía limosna. Pedro, mirándolo con intensidad, exclamó, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hechos 3:6. En ese instante, el cojo se levantó, saltando y alabando a Dios.
El asombro llenó las calles, y nuevos creyentes se añadieron a la comunidad a cada momento. Sin embargo, no todos estaban complacidos con este avivamiento. Los líderes religiosos, temerosos de perder su poder, comenzaron a armar un complot. Ellos encarcelaron a los apóstoles, pero aún en la prisión, un ángel del Señor los liberó, y ellos encontraron la valentía para regresar al templo y continuar predicando, desafiando una vez más al consejo. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5 y 29, la creación de la Iglesia, como cuerpo del Cristo resucitado, tomó forma en medio de la oposición. Con cada conversión, la esperanza brillaba más intensamente. Los apóstoles sabían que la obra de Jesús no terminaba en Jerusalén, su misión se expandiría a toda la tierra. Ellos recordaban las palabras del Maestro, y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hechos 1, 8, al tiempo, mientras tantos venían a la fe, un nombre resplandecía en el relato del cristianismo primitivo, Saulo de Tarso, un fariseo fervoroso que perseguía a la iglesia con una pasión feroz. Pero en el camino hacia Damasco, tuvo un encuentro que cambiaría su vida para siempre, una luz deslumbrante lo envolvió, y la voz de Jesús resonó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9, 4. Esta revelación no solo transformó su destino, sino que lo convirtió en el apóstol Pablo, un pionero del Evangelio que llevaría las buenas nuevas hasta los confines del imperio. Los viajes misioneros de Pablo rompieron fronteras, retando la cultura y la religión de muchos. Desde Asia Menor hasta Europa, las cartas que escribió a las iglesias se convirtieron en pilares de la fe, revelando el amor de Cristo y la profundidad del misterio de la salvación. Así nació la Iglesia en cada rincón, un legado que resonaría a través de las generaciones. Mientras todos estos eventos se desarrollaban, la promesa de Jesús continuaba en la mente de sus seguidores. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. Su regreso también era parte del plan divino, una esperanza esperado en adoración y vigilancia. Finalizando esta narrativa, queda claro que la resurrección no solo trajo vida a Jesús, sino que lo hizo por todos los que creen. Porque si la muerte fue derrotada, ¿qué poder puede haber en la vida de quienes caminan en su luz? Aquellos que elijan creer están invitando a participar en el nuevo pacto, donde el amor, la gracia y la libertad abren puertas a un entendimiento profundo del propósito de Dios. Hoy nos animamos a seguir construyendo sobre esta roca firme, recordando siempre que nuestra historia no termina aquí. Cada uno de nosotros es parte del relato de salvación, parte de una misión que se extiende por la eternidad. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a seguir compartiendo la luz de este mensaje. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este final poderoso. Y por último, compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más. La historia de la redención continúa en tus manos.